Bienvenidos, estás en Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender con Leonardo García. Bendiciones, bienvenidos a todos una vez más a Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender. Bienvenidos a todos, nos alegra mucho que cada semana esté expectante de la nueva pregunta que vamos a resolver a través de la palabra. Como lo he dicho siempre, no todas las respuestas van a satisfacer a todas las personas. Algunos dirán, no, no me convenció, otros dirán, bueno, a medias. Lo importante es que traeremos respuesta a través de la palabra del Señor. Y es la palabra la que habla, no somos nosotros. Así que sean todos bienvenidos. Hoy tenemos una pregunta extraordinaria. Gracias por participar, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque nos permites una vez más estar aquí para aprender cada vez más de tu palabra. Háblanos a través de ella, edifícanos, Señor. Abre nuestro entendimiento y derrama tu sabiduría. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo preguntas y respuestas 182@gmail.com. Allí es donde estamos nosotros escogiendo las preguntas, siempre y cuando estas preguntas sean formuladas de manera respetuosa, porque hay algunos que están haciendo preguntas malintencionadas, otros ofensivas, y esas las estamos descartando porque no se trata de ofender, sino de edificar. Mira, apréndete algo. Dios no nos llamó a ganar discusiones, sino a ganar almas. A eso nos llamó el Señor. Entonces, aquellas preguntas o aquellos conceptos que nos están escribiendo que son un poco subidos de tono, malintencionados y ofensivos, pierden su tiempo, no vamos a usarlas. Estamos tratando de filtrar bien las preguntas para poder dar una respuesta correcta. Y tenemos una el día de hoy muy bonita. Dice, Pastor Leonardo, saludo cordial. Saludo cariñoso, perdón. Dice, tengo una inquietud, espero me pueda ayudar. ¿Jesús tuvo más hermanos? Muchas gracias. Nos escribe José Luis Pinto desde Cali, Colombia. ¿Jesús tuvo más hermanos? Una respuesta sencilla y práctica es sí. Pero esa respuesta tiene que venir con un sustento y es lo que vamos a intentar hacer en este momento. Claro que la respuesta es un rotundo sí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Y por qué? Bueno, lo primero que debemos ver es que Jesús nació en parto natural. Aprendámonos esto. Jesús nació de forma natural, parto natural, porque en esos tiempos no existía los avances en la medicina como existen hoy, que a través de una cirugía llamada cesárea se puede traer niño. En ese tiempo no existía, por tal razón María tuvo a Jesús, su primer hijo, de manera natural. Tuvo a su hijo de manera natural. Eso es lo primero. No había cesáreas y por ende cuando una mujer da a luz, en el caso, como en el caso de María, da a luz de parto natural, pues deja de tener su virginidad como característica, deja de ser virgen. Recordemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino y le engendró, ¿cierto? Ahí no participó ningún hombre. Entonces, cuando el Espíritu Santo la engendra, ella ahí todavía es virgen. Pero una vez da a luz de parto natural, ya no lo es. Es lo primero que debemos entender. Lo segundo es que, pues indudablemente, la gente sabía que Jesús tenía más hermanos y hermanas. La gente lo sabía. Jesús tenía más hermanos. ¿Por qué? Porque lo conocieron desde niño, lo conocieron desde siempre.
Y ahí podemos ver en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Recordemos que aquí está hablando de Judas, pero este Judas no es Iscariote. Judas era un nombre popular y muchos se llamaban Judas. Jacobo era un nombre popular, muchos se llamaban Jacobo. José era un nombre popular. Simón era un nombre popular, para que no confundamos que de pronto algunos dirán, o sea que Simón, el que fue llamado Pedro, el discípulo, era hermano de Jesús. No, ese no. O sea que Judas Iscariote, el que lo entregó, era hermano de Jesús. No, tampoco, era otro. Eso es importante, aunque a veces sobra explicarlo, pero hay personas que se confunden y es necesario explicar. ¿Por qué sucede este texto aquí? ¿Por qué la gente decía esto? Porque estaban sorprendidas de la sabiduría del Señor. Estaban sorprendidos de los milagros, de los poderes, de los prodigios que Jesús hacía. Y todos decían, pero este no es el hijo del carpintero, es decir, este no fue el que incluso yo le compré. No dice la palabra, pero vamos a usar la imaginación. Que alguien haya dicho, pero este niño o este joven o este muchacho no fue el que un día yo le compré una mesa al papá y el papá me la mandó con él. Este no es el hijo del carpintero, o sea, otro que también sabe carpintería y no está aquí con nosotros, su mamá, están aquí sus hermanos y hermanas, no están aquí con nosotros. Entonces, ¿de dónde saca todas estas cosas? O sea, ¿de dónde dice que es el Mesías? ¿De dónde? Si nosotros conocemos de dónde viene, si nosotros sabemos quién es, ahora está diciendo que es el Mesías. La gente sabía que Jesús tenía hermanos y hermanas. La gente sabía. Aquí podemos ver ahora también un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Bueno, un salmo mesiánico se le dice así cuando la escritura se ve que es el Mesías el que está hablando allí. Pero ese salmo lo escribió David o ese salmo Sí, pero fue el Mesías quien puso la inspiración al salmista para que escribiera de él allí. Por eso se llama un salmo mesiánico, el Salmo 69:8. Ahí está el Mesías hablando y dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Si ahí está hablando el mismo Mesías diciendo que tenía hermanos y que estos hermanos eran hijos de su mamá. Entonces aquí podemos ver que sí, efectivamente, Jesús tuvo más hermanos, pero no paramos aquí. No paramos aquí, hay mucho más que decir. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Lo otro que debemos ver es que los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Por qué? Porque habían crecido con él, a lo mejor habían jugado, a lo mejor como típico de todos los hermanos, habían discutido por algo había pasado. Entonces los hermanos no creían que él era el Mesías, porque a los únicos que se les anunció que el hijo que tenía María en su vientre, el primogénito, era el Mesías, fue a María por medio de un ángel y luego a José por medio de un sueño. A nadie más se le anunció de esa manera. Entonces los hermanos de Jesús, a ellos no se les apareció un ángel, ni vino un ángel en sueños a decirle, mire, su hermano es el Mesías. No. Usted dirá, pero ¿por qué no? Lástima. No, porque no era necesario. Lo importante era que José y María entendieran que iban a ser instrumentos de Dios para criar y cuidar al unigénito del Padre. Entonces, claro, los hermanos no creían en él, los hermanos le tenían envidia,
¿Recuerda usted lo que pasó con José, el soñador? Sus propios hermanos no creían en los sueños que él les estaba contando. Los propios hermanos no creían, lo vendieron, tenían envidia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, algo muy similar, pero guardando las proporciones, sucedió con Jesús. Aunque sus hermanos no lo entregaron, aunque sus hermanos no lo vendieron a los esclavos ni nada, pero no creían en él. ¿Qué sucedió entonces? De pronto usted dirá, ¿qué sucedió entonces con los hermanos y las hermanas de Jesús? ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué pasó después? Bueno, la palabra nos enseña que uno de los hermanos de Jesús, llamado Jacobo, fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Así es. Jacobo, que tampoco creía en Jesús, que como dice el Salmo mesiánico, fue extraño para mis hermanos, que lo veían como un extraño. Jacobo fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Y tú dirás, ¿y cómo sucedió eso? Bueno, como sucedió con Pedro, como sucedió con Pablo, como sucedió con todos los discípulos. Cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, transformó todo. Recuerden que Pedro, ¿qué había hecho? Pedro negó al Señor. Pedro lo negó. Y después de que vino el Espíritu Santo y los empoderó, descendió el fuego del Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro no volvió a ser el mismo. Cambió, dejó los miedos, dejó los temores, dejó las dudas. Se volvió un gran predicador. En las primeras predicaciones se convirtieron en unas 5,000 personas, en otras 3,000 personas. Donde iba caminando, dice la palabra, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, llegó a un nivel extraordinario. Lo mismo pasó con Saulo cuando se aparece el Señor y viene y lo convierte y se vuelve en Pablo, el gran misionero y predicador a las naciones y a los gentiles. O sea, todo cambió. Vino el Espíritu Santo y todo fue transformado. Pues lo mismo pasó con los hermanos de Jesús. Lo mismo. Dice la palabra que las mujeres servían y las mujeres estaban sirviendo en la iglesia junto con los discípulos, hablando de María y hablando de todas las mujeres que seguían al Señor cuando estaba vivo, y ahora sus hermanas, después del Pentecostés, habían sido empoderadas por el Espíritu Santo y estaban allí sirviendo al Señor. Y Jacobo fue escogido por el Espíritu de Dios para ser el primer pastor de Jerusalén y tomar decisiones apostólicas sobre la iglesia. Extraordinario, ¿no? Toda la transformación que sucedió, que sí, que no creían en él, que no lo apoyaban, que de pronto sentían envidia, no sé qué pudo haber pasado con ellos, porque María, cuando estaba en la cruz, estaba sola, estaba solo con Juan. Los hermanos de Jesús no estaban ahí acompañando a María, pero después del Pentecostés ya los hermanos de Jesús sí servían la obra de Dios. Entonces podemos concluir que efectivamente Jesús tenía hermanos. Pero hay un texto que a veces se usa para decir, no, eso es mentira porque Jesús dijo que mis hermanos son todos los que creen y hacen la palabra del Señor. Entonces Jesús ahí está diciendo que no tenía hermanos. Mire, eso es una mala interpretación del texto. A Jesús estaba ocupado haciendo la obra de Dios y llegan y le dicen, tu madre, se le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, te necesitan. Entonces Jesús le dice, mis hermanos son todos los que hacen la obra de Dios. En ningún momento está despreciando a su madre y a sus hermanos, sino que en ese momento, él como Mesías estaba predicando la palabra y cada cosa que decía era una enseñanza para todos. El historiador Josefo, historiador del primer siglo, escribió y dijo que después de Jesús, de haber predicado, de haber terminado de predicar y haber hecho todo lo que hizo, salió, dice el historiador, salió y atendió a su madre y a sus hermanos. Pero no lo dijo de manera despreciable. Simplemente que él aprovechaba cualquier espacio para poder predicar, y efectivamente todos somos hermanos en Cristo. Todos somos hermanos de la fe. Somos la familia de la fe. Todos somos hermanos. Claro que sí. Es más, cuando estaban en las bodas,
le dice, se acaba el vino, y le dicen a María, se acabó el vino. María escucha, se acabó el vino. Y María va, la madre de Jesús va y le dice a Jesús, mire, el vino se acabó, haz algo. ¿Qué le responde Jesús? Jesús le responde, no es la hora. Le responde, mujer, no es la hora. No le dijo, madre, no es la hora. No, porque ahí ¿quién estaba hablando? Ahí estaba hablando el Mesías. Ahí estaba hablando el Señor. Ahí no estaba hablando el hijo del carpintero. Ahí no estaba hablando el hijo de María. Ahí estaba, era el Mesías. Él estaba hablando como Mesías y le dice, mujer, aún no es la hora. Aún no es la hora ¿qué? De hacer milagros, de hacer prodigios. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dice a María? No le dice, ¿qué le dice? Madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Porque ahí estaba ¿quién? El hijo de María, diciéndole, ahí está Juan que te va a cuidar. Porque al parecer ya José había muerto. Entonces María había quedado viuda. Y como los hermanos de Jesús no querían nada con Jesús, podía ser posible que María quedara sola. Es un acto extraordinario de amor de un hijo. Pero también en las bodas es un acto extraordinario del Mesías, diciéndole, mujer, aún no es el tiempo. Pero ¿qué pasó después? El Señor terminó de encargarse de lo que estaba haciendo, terminó de compartir la palabra, terminó de las meditaciones de la palabra. ¿Qué hizo? Hizo el milagro. Entonces lo mismo sucede en ese texto cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te están esperando afuera. Y él responde, mis hermanos son todos los que hacen la obra del Señor. O sea, él terminó de predicar, él terminó de ocuparse y luego fue a hablar con su madre y sus hermanos a ver qué necesitaban. ¿Algún asunto del hogar, algún asunto de la casa? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero que Jesús tuvo más hermanos, sí, por supuesto que sí. Y aquí vemos una respuesta asertiva y bíblica para esta pregunta. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque cada vez nos enseñas más y más de tu palabra. Y esta nos hace sabios día tras día. Señor, gracias te damos por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, escribe tus preguntas a nuestro correo preguntas y respuestas 182@gmail.com y con gusto estaremos trayendo respuestas bíblicas centradas en la palabra del Señor. Un abrazo para todos, bendiciones, hasta la próxima vez. Preguntas y respuestas. Un espacio para aprender. Con Leonardo García.